Sí, adelante, por favor. Perfecto. No sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla, veo que sí. Sí, sí, adelante. Sí, espérenme un segundito, por favor. Tengo que conectarme con mi pendrive, pero no me demoro absolutamente nada. Vamos a compartir entonces. ¿Se ve algo en pantalla, no? Ahí sí se ve en pantalla, por favor. Sí, adelante, por favor. Perfecto. Bien, como decía Antonio, vamos a presentar este trabajo que se titula Extracto del pericarpo del fruto de la avellana, Genuina avellana mol, y su potencial utilización como preservante madera pino radiata frente a la acción fúngica y acción de termitas subterráneas. Antes de comenzar, quisiera también felicitar a Mauricio Jerez por la presentación anterior, bastante clara, bastante explicativa. Y también mencionar de que la charla magistral final de cierre del Congreso va a estar a cargo de una colega también de mi facultad, la doctora Amanda Huerta, y tiene mucha relación con esto. De hecho, lo que va a hablar la doctora Huerta es insecticida de origen vegetal. Y de hecho, esto, como dice relación con las termitas, es un insecticida y es de origen vegetal porque el avellano, evidentemente, es una especie forestal en nuestro caso y vegetal. Mi nombre es Alejandro Bozo, soy profesor asociado del Departamento de Desarrollo de Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y estoy gratamente agradecido por la invitación. He tenido la oportunidad de ver algunas de las presentaciones y creo que el Congreso es de una calidad bastante buena. Debo decir que gran parte de la presentación es el trabajo realizado por el ingeniero forestal Jorge Flores Flores como trabajo de titulación. Digamos. Este trabajo se realizó en el año 2020, pero está enfocado, está en el contexto de algo un punto más grande. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar algo de la madera. La madera es el principal bien obtenido de los bosques y las plantaciones. Es el material de origen biológico, es renovable y con múltiples usos. Como celulosa, tenemos como componente de la madera está la celulosa, la lignina, hemicelulosa y extraíble. Esto es algo bien conocido, varía dependiendo de las especies, pero en general estos son los principales componentes. Y como material biológico, y como el constituyente principal la celulosa, está sujeto a degradación. Y esta degradación viene o está ocasionada principalmente por agentes bióticos, xilófagos, hongos, insectos, bacterias y oradores marinos. Nosotros nos vamos a focalizar hoy día en los hongos, dos tipos de hongos que vamos a ver más adelante, y un insecto que es uno de los más agresivos, que es la termita subterránea. Entonces vamos a partir por los hongos de pudrición de la madera. Los podemos clasificar en dos tipos, los hongos de pudrición blanca y los hongos de pudrición café. Los primeros, los hongos de pudrición blanca, degradan lignina y celulosa, principalmente lignina, por eso está ennegrecido. Y como remanente quedan trazas de celulosa, que es blanca, por eso su nombre, digamos, hongos de pudrición blanca, porque el remanente principal es de color blanquecino. En cambio, el hongo de pudrición café degrada la celulosa y deja como remanente la lignina, que se caracteriza por un color marrón café. ¿Okay? Y también hay degradación enzimática asociada a a los dos tipos de hongos. Nosotros utilizamos para hongo de pudrición blanca el Trametes versicolor,
y como hongo de pudrición café, el Helophyllum trapeum. Y nuevamente reafirmar que el Trametes versicolor degrada simultáneamente tanto lignina como celulosa, pero principalmente lignina. En el caso de las termitas, de los insectos, el daño en la madera es por las galerías. Y estas galerías las utilizan, digamos, las fabrican para alimentarse, para reproducirse y para vivir. La termita subterránea es un insecto bien particular. No es un insecto que viva la colonia en la madera, sino que la termita subterránea, como su nombre lo dice, la colonia vive en el subsuelo a una profundidad de hasta 3 o 4 metros de profundidad. Y lo que hace, los soldados suben a la superficie a buscar celulosa. Tienen un rol muy importante en el ecosistema, porque degradan todo lo que es material lignocelulósico que no, entre comillas, nos estorba. Lo incorporan al ciclo ecológico, pero no ocasionan gran daño y grandes pérdidas cuando el daño es en las viviendas. Es ahí donde no queremos que las termitas estén, en las viviendas. En nuestro caso, nosotros trabajamos con Retromidermes flavipe, que es una plaga, digamos, con millones de pérdidas de daño. Nuestra plaga, digamos, esta termita no es endémica de Chile, es importada, digamos, probablemente haya venido por los palets de embarcaciones, digamos, provenientes del hemisferio norte, principalmente de Estados Unidos. En Estados Unidos causa estragos tremendos. Los costos económicos asociados a la termita subterránea son más grandes que los provocados por los huracanes. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que se dimensionen el problema es grande. Ahora en Santiago, el problema es también, Santiago es la capital de Chile y es la ciudad más poblada y por lo tanto la que tiene más vivienda. Y la plaga de termita es terrible, digamos. Aledaño a Santiago, o más bien de Next, digamos, limítrofe con Santiago hasta la quinta región, Valparaíso, que también tiene un daño pero impresionante. Ahora nosotros hace años atrás estamos estudiando esto y la proyección es que esta termita llegue hasta la 10ª región, digamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de combatirla con distintos tipos de sustancias y de mecanismos. Las termitas, en general, las termitas subterráneas, tienen reproductores, que son la reina, básicamente, que es la que pone huevo, las obreras, que son las que comen y alimentan a la colonia, y los soldados, que cumplen un rol de protección a la colonia y a las obreras que están atacando la madera u otro material lignoceluloso. Asociado a esto, como hay que proteger la madera, está la industria de preservación de la madera, donde queremos el objetivo de aumentar la durabilidad de la madera mediante aplicación de productos químicos, habitualmente tóxicos, y son tóxicos para que maten al hongo o para que maten al insecto. Principalmente lo que se ocupa a nivel mundial, digamos, el CCA, este es el impregnante tradicional, pero está muy cuestionado medioambientalmente y por, digamos, el daño a la salud que puede provocar, ¿no?, por sus componentes, principalmente el cromo y el arsénico. ¿Okay? Y además del cromo y el arsénico, que son tóxicos, son, digamos, dañinos para el medio ambiente y para la salud humana y animal, también está acompañado por el cobre, y a eso se debe su nombre, cobre, cromo, arsénico. Son sales, ¿eh? Sales de cobre, sales de cromo, sales de arsénico. Ahora es un muy buen preservante, característico color verdoso, como el que aparece aquí en la imagen. Hace un tiempo atrás, el uso del CCA está prohibido en se me cayó el internet, volví a retomar, no sé desde qué punto quedé paralizado, yo no me di cuenta, me acabo de dar cuenta. ¿Alguien me escucha? Sí, le escuchamos. ¿En qué punto quedé de la presentación? Disculpa, porque... Más adelantito en la termita.
Ok, voy a volver a colocarla, a compartir la presentación y vamos a tratar de ver exactamente de qué parte quedamos. Sorry por el inconveniente, pero nuestro internet está medio mal. Vamos a volver atrás con una... Un poco de paciencia, por favor. Estas cosas suelen suceder. Vamos a ir a mi presentación. Voy a tener que volver a la presentación original para ver. Ok. Ahora sí la vuelvo a compartir. Sorry, había detenido la grabación, pero la volví a activar. Ahora sí comparto nuevamente mi pantalla. Y estaba hablando de la impregnación de la madera con distintos productos, principalmente con CCA, y había, no sé si había quedado en esto, pero el CCA está prohibido hace un tiempo en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero en Estados Unidos solamente está prohibido el uso del CCA cuando la madera está en contacto con el ser humano directo, digamos, o con animales. Pero sí se puede ocupar cuando es un uso de estructurales, por ejemplo, como estructuras de puente, donde no tendría por qué estar en contacto con un ser humano. ¿Okay? En Chile no hay prohibiciones todavía del uso de CCA, pero aún así, digamos, a pesar de que sigue siendo el preservante más utilizado a nivel mundial, la comunidad científica estamos preocupados por buscarle un reemplazo y algo que sea menos nocivo para el medio ambiente y menos tóxico para la humanidad. Voy a poner una nueva presentación para poder avanzar. Ahí sí. El problema del CCA no es el único preservante que genera controversia. El pentaclorofenol también, el TBTO también, entre otros. Entonces, los nuevos enfoques de la industria de la preservación de la madera es desarrollar nuevos métodos o nuevos productos. Entonces, en eso está enfocado este caso de la genuina avellana, que es una especie nativa, que también tiene una madera muy bonita, y un árbol también usado por el pueblo mapuche para su alimentación, digamos, es un fruto. Ya lo vamos a presentar. Entonces, la genuina avellana es el avellano chileno, no es el avellano europeo con lo que hacen la Nutella, pero el fruto es similar, digamos. Es una especie siempre verde, endémica de Chile y Argentina, que integra los sotobosques de recursos forestales nativos de ambas cordilleras. Nosotros tenemos cordillera, la llamamos la cordillera de los Andes, y la cordillera de la costa, que está digamos, separada ambas cordilleras por el Valle Central, en nuestro país. Se destaca esta especie por su fruto, o digamos, nosotros le vamos a dar uso al fruto, ¿okay? Pero tenemos uso del avellano como fruto comestible, como madera, corteza, hojas. El fruto comestible, el fruto obviamente que se saca, ya vamos a mostrar una figura, se saca de este fruto completo, se tuesta, se puede hacer harina, aceite, y se puede comer directamente como avellana tostada. La madera se puede ocupar para distintos fines, como madera cerrada, la corteza para sacar taninos para curtir cuero, y las hojas tienen un uso bien particular acá en nuestro país, que es para hacer todos los arreglos florales como ofrenda para los muertos. ¿Okay? Cuando la gente se muere, le hacen muchas ofrendas florales, y el fondo, el color verdoso, es producto de la hoja de avellano, que tiene una particularidad bien bonita también. Hay pocos antecedentes del uso de la cáscara del fruto. Lo que se ocupa del fruto comestible es, ya lo vamos a ver, es el fruto que queda al interior, pero queda como desecho la cáscara. Es ahí donde nosotros nos estamos enfocando, en el pericarpio del fruto. ¿Okay? Y como tanino se ocupan los extraíbles para la empresa de la curtiembre, pero también tiene muchos patógenos que protegen al fruto de que no se lo coman insectos. Entonces ahí partió nuestra curiosidad. Bueno, si el fruto como tal no se lo comen, a lo mejor tiene algo la cáscara que pueda proteger contra otros.
me permití tomar una diapositiva de este estudio de don Mauricio Aguilera, no sé si es de CONAF o Infor, ambas empresas estatales de acá de Chile, pero que dicen un poco relación con el manejo del avellano para la cosecha del fruto. Ahí hay una imagen donde se pueden ver esos frutitos rojos que después se colocan negros. Ese es el producto que nosotros estamos utilizando. Es un árbol que puede llegar hasta 20 metros de altura, con DAP hasta de 60 metros, desde la diámetro de altura del pecho. Es un árbol siempre verde, de corteza color gris a gris cenicienta, crece asociado a otras especies y forma parte de distintas formaciones vegetales, especies de semisombra y sol para múltiples usos. Y hay una foto de un avellano aislado. Esta es una fotografía o un esquema, digamos, de nuestro país, desde norte hacia el extremo sur, y el avellano crece desde la región del Maule, que está en la zona central. Santiago, para que lo digamos, está precisamente aquí en ese color verdoso, Valparaíso, O'Higgins, y esto crece de la región del Maule, que estoy indicando ahí con el mouse, hasta la región extrema de Aysén. Solamente queda fuera la región de Magallanes y Antártica chilena. ¿Okay? Los avellanos tienen una superficie aproximadamente de 237.841 hectáreas, que están distribuidas precisamente en esta zona y principalmente en la zona central de esta subzona. ¿Okay? Para tener una idea de la hectárea, ahí están desde la región del Maule, Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos Aysén, desde sur a norte, desde norte a sur, desde norte del Maule hasta el sur Aysén de nuestro país, pero la principal foco está en la región de los lagos, desde donde nosotros obtuvimos precisamente las muestras para hacer este estudio. Ahora, esta especie es bien particular. En este gráfico, donde las letras representan los meses del año, desde enero a diciembre, en forma circular, y desde el año 1 de crecimiento del avellano a año 2, año 3, podemos ver distintas fases. Por ejemplo, en el año 1, en el color celeste, tenemos una diferenciación de las yemas foliares. En el año 2, color rojo, tenemos la floración. En el mismo año 2, ojo, las floraciones de diciembre a junio. En el mismo año 2, desde el mes de febrero hasta junio, se produce la fecundación y la cuaja. En el año 3, en el año 2 y 3, ojo, en el año 2 y 3, en color verde, se produce el desarrollo del fruto. Y en el año 3, en color violeta, se produce la maduración del fruto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué muestro esto? Porque simultáneamente voy a tener frutos en etapa de floración y de fecundación y frutos maduros. O sea, en un mismo individuo, no es que los frutos, como digamos, estamos acostumbrados a los frutales agrícolas, que tienen todo en un año, digamos, todo el ciclo esto en un año. El avellano es bien particular y puede tener frutos en crecimiento y frutos maduros simultáneamente. ¿Okay? Es una curiosidad que lo encontré interesante. Ahora, todo esto va a depender, obviamente, de la humedad del aire, del viento, la temperatura, la precipitación y la luminosidad. ¿Okay? Y en función de eso, podemos nosotros tener algunos tratamientos silviculturales, un poco relacionándolo con la presentación anterior. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos intervenciones silvícolas, silvícolas que permiten fundamentalmente controlar la densidad del rodal, o sea, los raleos, y las podas también para ver la arquitectura de los individuos que quedan. ¿Okay? Ahora, todo esto busca mejorar el vigor vegetativo y la calidad de la masa que quede en pie. Y tenemos podas frutícolas. Las podas de los árboles frutales tienen por objetivo favorecer la iluminación, aireación del árbol, formación y desarrollo de ramas productivas. Ahora, ¿por qué esto? Esto insisto, para frutales. ¿Okay? Frutales más bien agrícolas, no forestales. El avellano, el principal uso que era fruto también, pero muy en forma muy precaria. Las plantaciones se manejan de distintas formas. Este es un esquema de poda, donde primero se trata de que no crezca en altura, se corta el ápice, y después se van cortando sucesivamente distintas
ramas para favorecer la aireación, luminosidad, pensando en producción de frutas, de avellanas en este caso. ¿Okay? Pero también podemos tener podas de formación o conducción, o podas de fructificación, que son las que nos interesan en este caso. Ahora, todo este trabajo, insisto, es un trabajo que hizo el IFOR y CONAF, pero lo quise traer aquí a colación porque era el fruto que nosotros estamos utilizando. En esta diapositiva vemos una plantación de avellano, porque está bien regulada, digamos, también está, digamos, regularmente espaciado, en terrenos planos, etcétera, etcétera, está podado, o sea, está manejado para la producción de avellana como huerto frutal. Esto es un avellano también, pero es en una pradera, que no es una plantación. Y este es otro avellano, pero ya en un bosque nativo, sin intervención. ¿Okay? Y las pusimos aquí porque tenemos distintas producciones de fruto en las distintas situaciones. En bosque tenemos una producción de 2,2 kilos por árbol. ¿Okay? En pradera sube a 13,9 kilos por árbol, pero en plantaciones, que es la que nos interesa, entre comillas, sube a 30 kilos por árbol. ¿Okay? Ahora, las plantaciones no están hechas para extraer el pericarpio ni para extraer fungicida ni insecticida. Las plantaciones están hechas para vender frutos, pero producto de esto, obviamente queda un desecho, que es el que nosotros estamos tratando de aprovechar. Este es el fruto en etapa de maduración, de un color intenso rojo, son muy bonitas. Ahí se ven las hojas también, que se ocupan como, insisto, como ornamento en los arreglos florales para los muertos. Pero este fruto después se coloca de un color negro cuando está maduro y listo para la cosecha. De hecho, ahí ustedes pueden ver, se mide el calibre, y aquí hay distintos frutos ya en laboratorio, proceso de secado y después de proceso de tostado. Y se ven claramente que son de frutos negros, oscuros. ¿Okay? Vamos a ver los objetivos del estudio, principalmente de la memoria de don Jorge Flores. Obviamente era evaluar el potencial antifúngico de extractos de pericarpio de gemina avellana sobre hongos de pudrición de madera y sobre como termiticida sobre termitas subterráneas. O sea, ese es el objetivo general. Y evidentemente los dos objetivos específicos están uno asociado a hongo y el otro asociado a las termitas. ¿Okay? Aquí se ve la avellana en sus tres etapas. La avellana en proceso de maduración, de un color más bien rojizo, la avellana madura, de color negro, y esta es la avellana, este es el fruto, esto es lo que se comercializa, esto es lo que es comestible. ¿Okay? Pero todo el pericarpio, la cáscara, es lo que nosotros estamos tratando de utilizar para este estudio. Y como material vegetal, obviamente son avellanas recolectadas en la 10ª región, en la región de los lagos, donde hay mayor producción, y también necesitamos madera sana de albura de pino radiata, que es donde vamos a, esta madera es la que vamos a someter a los ensayos, sin impregnar con los extractos y con extractos, digamos, y ver cómo se desempeñan frente al ataque de agentes bióticos, como los hongos por un lado y como las termitas por otro. Dentro de los hongos, ya dijimos, vamos a trabajar con Trametes versicolor y Ogeophilium trabeum. Y la termita es la Reticulitermes flavipes, que es la que está ocasionando estragos a nivel nacional y principalmente en Europa y en Estados Unidos. ¿Okay? El ensayo de hongo lo vamos a hacer, fue desarrollado bajo la norma ASTM de 1413 del 2008. Es probable que ya haya una versión más moderna, pero los tratamientos son prácticamente los mismos. Y esto se basa en un análisis cuantitativo. En el caso de las termitas, vamos a trabajar con la norma chilena NSH 3060 del año 2007. Debo decir que esta norma chilena es una copia fiel de la norma europea. ¿En qué se diferencia con la norma europea? Que la norma europea como testigo ocupa haya, y nosotros como testigo ocupamos pino radiata, que es nuestra principal especie forestal en Santiago, y que no se diferencia en términos
de la resistencia al ataque de bióticos con respecto del área. ¿Okay? Y el análisis va a ser visual, y el análisis visual está en relación con la norma, pero nosotros además incluimos un análisis cuantitativo, numérico. Básicamente estos dos análisis cuantitativos dicen relación con pérdida de masa. O sea, cuánto comieron los hongos y cuánto comieron las termitas. O dicho de esta manera, cuánto quedó de madera después del ataque de hongo y cuánto quedó de madera después del ataque de termitas. El método, bueno, vamos a tener, este método está separado en etapas. Vamos primero a elaborar los extractos. Luego vamos a obtener las piezas de madera, vamos a hacer la replicación de hongos y finalmente la infectación con termitas. La elaboración de extracto básicamente es molienda del pericarpio, agitado, filtrado, centrifugado y nuevo filtrado, determinación de la concentración de los extractos y pruebas de absorción. En el caso de la obtención de piezas de madera, vamos a obtener 70 probetas para hongos. Las probetas para hongos son de 19 por 19 por 19, o sea, es un cubo de 19 milímetros de arista, y además 70 placas de alimentadoras, o feeders, que es lo que dice la norma americana, que son de 3 milímetros de espesor por 28 y por 35 de ancho y largo respectivamente. Ahora, esta es una lámina delgadita, solamente de 3 milímetros de espesor, donde se hace la inoculación del hongo, y luego esta probeta se coloca sobre esta y se produce la inoculación en la probeta, pero lo que evaluamos nosotros en la probeta. Esto es como el alimento. ¿Okay? En el caso de las termitas, vamos a ocupar 21 probetas, ocupamos 21 probetas, y las dimensiones por norma son de 15 milímetros de espesor, 25 milímetros de ancho y 50 milímetros de largo. El medio de cultivo es sacar malta al 2% peso. Y las soluciones de estos extractos que estaban en esto, digamos, la elaboración de los extractos, la vamos a hacer así. Vamos a tener dos soluciones etanólicas, o sea, extractos con etanol, 1 y 2, que se diferencian la 1 por una mayor cantidad de el pericarpio molido, 100 gramos de pericarpio molido disueltos en 500 centímetros cúbicos de etanol de 96 gramos. La solución etanólica 2 es con menos pericarpio, pero con el mismo solvente. ¿Okay? En eso se diferencia la cantidad de pericarpio utilizado. Y en la acuosa también es agua. En vez de etanol es agua, son las mismas cantidades, y vamos a ver los resultados en función de aquello. Entonces, en el método, la cuarta etapa es la impregnación de las probetas. Tenemos que impregnar nuestras probetas con estas soluciones etanólicas y acuosas. ¿Okay? Vamos a tener ahí el P1, representa el peso de la probeta acondicionada. Tengo la probeta, la acondiciono y obtengo un peso. Luego la impregno y obtengo un peso 2, que es el peso casi inmediato después de la impregnación. O sea, yo impregno con estas soluciones y vuelvo a pesar. El peso 3 es el peso de la probeta impregnada y acondicionada a las mismas condiciones que tenía originalmente. Ya las vamos a ver las condiciones. Y finalmente, el peso 4 es el peso obtenido después del tratamiento. O sea, es el peso de la probeta posterior a los ataques, ya sea ataque de hongos o ataque de termitas. Las condiciones de condicionamiento, tanto al inicio como en el peso 3, son a 20 grados Celsius, más o menos 2 grados, y a una humedad de 65% de humedad relativa, más o menos 5. ¿Okay? Ahora, estas condiciones de 20 grados y 65% de humedad relativa nos aseguran que el contenido de humedad de equilibrio de la madera va a estar del orden del 12%. O sea, el contenido de humedad son similares. Esta probeta aquí va a estar a un 12% y esta otra acá también a un 12%. ¿Okay? El peso 4 también lo tengo que acondicionar. Ahora el resultado de la impregnación va a estar dada por los pesos, obviamente,
y se calcula a través de esta fórmula. G por C partido por B por 10, donde G es la diferencia entre el peso 2 y el peso 1, o sea, entre el peso después de impregnado menos el peso antes de impregnar, es lo que absorbió la probeta por impregnación. ¿Okay? C es la concentración o los gramos de extracto en 100 gramos de solución. ¿Okay? Entonces tengo el peso por la concentración y obviamente eso dividido por el volumen de la probeta, y el factor de conversión es para que nos dé en kilos por metro cúbico. O sea, la retención va a estar dada en kilos por metro cúbico. Kilos de extracto de avellana por metro cúbico de madera. ¿Okay? Etapa 5, vamos a preparar los frascos y vamos a colonizar con hongos en un caso y con termitas en otro. Vamos, en el caso de los hongos, 70 frascos para hongos, 21 frascos para termitas, y vamos a producir la colonización en las placas de alimentadoras. Por eso también son 70 placas coincidentes con los 70 frascos de hongo. Y luego vamos a montar los ensayos, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. En la pérdida de peso lo vamos a calcular como el peso final menos el peso acondicionado después de la impregnación partido por el peso acondicionado después de la impregnación. O sea, el peso original impregnado menos lo que quedó, digamos, el remanente que quedó después del ataque, ya sea de hongos o de termitas. Este es el ensayo de hongos. Aquí se puede ver la alimentadora, la placa alimentadora, que es de 3 milímetros de espesor, y acá está el cubo de 19 milímetros de arista. ¿Okay? Entonces lo primero que uno hace es inocular esta placa en una cámara de flujo laminar. Una vez que está inoculada, tenemos certeza que el hongo está ahí, la colocamos en nuestro sustrato y en nuestro contenedor, y una vez que ya el hongo ha cubierto toda la placa de alimentación, uno coloca con mucho cuidado la probeta esterilizada, obviamente para que no venga contaminada con otro hongo o con algún otro organismo, esterilizada en un autoclave sobre este alimentador, y se deja ahí por un periodo de 12 semanas para que el hongo colonice y trabaje sobre la madera. Este tratamiento es igual para el hongo de pudrición café como para el hongo de pudrición blanca. En el caso de las termitas, el sustrato es bien particular, es arena de cuarzo, de una granulometría bien particular. Las termitas subterráneas hacen los canales, que ustedes pueden ver ahí en la figura, son los túneles, digamos. Es una mezcla de arena, barro, en el caso de la realidad, digamos, en este caso arena de cuarzo, saliva y excremento, ¿okay? Donde hace sus túneles para lograr alcanzar la probeta. En este caso la probeta de madera está ahí sobre un tubito de PVC. Y ahí se ve un túnel que llega y hace contacto con la madera. Con un contacto es suficiente. Al hacer contacto, la termita con la madera hace una única perforación en la madera y se introduce al interior y empieza a hacer galerías. Las galerías las recubre con el mismo material que hacen los tubos externos, pero solamente para mantener la humedad. La termita es un insecto sumamente sensible a la luz, o sea, tiene fototropismo negativo y sensible a la deshidratación. O sea, si se deshidrata, muere rápidamente. Por lo tanto, esa es la razón de por qué utiliza estos túneles, y en la madera no la necesita, pero igual hace una aislación. Ahora, la termita, según norma, en este tratamiento va a estar, como aparece ahí en la figura, 8 semanas. Este es un resumen de los tratamientos para el hongo de pudrición blanca, el hongo de pudrición café y la termita. Vamos a tener testigos. Blanco etanol. ¿Qué es lo que es blanco etanol? Es una probeta impregnada solo con etanol, pero sin el extracto de avellana. Blanco de agua, una probeta impregnada con agua, pero sin el extracto de avellana. La solución etanólica es obviamente el extracto de avellana disuelto en etanol. 1 y 2 es que una tenía 50 gramos y la otra tenía 100 gramos. ¿Okay? Y la cosa es exactamente lo mismo. Y el número de repeticiones.
5 por cada hongo en cada tratamiento, y en el caso de las termitas, 3. Eso da un total de 35 por cada hongo y 21 en las termitas. 70 total en hongos, 21 en las termitas. ¿Okay? Y ahí hay una foto de las probetas impregnadas. Testigos, blanco etanol, blanco agua, etcétera, etcétera, cada uno su correspondiente. ¿Okay? Todas son probetas de pino radiata. Tal vez habría que destacar que las probetas con solución etanólica tienen un colorcito un poco más oscuro, y es probablemente porque con el etanol haya extraído además un extraíble que haya teñido la madera una vez que yo lo impregné. El resto mantiene su color natural del pino radiata, que es color blanco amarillento. ¿Okay? El análisis estadístico está sujeto a esto: diseño bifactorial de 7 niveles para hongo y 7 niveles para termita, y se va a probar con el cumplimiento de estos supuestos: normalidad, correlación de residuos y homocedasticidad. Vamos a hacer con eso después, pasado esta prueba, el análisis de varianza o análisis no paramétrico. Este es un resumen de la parte estadística, digamos. Lo que se va a probar es que primero que el valor P sea 0,05 o mayor, y la hipótesis va a ser que de normalidad es que el valor P sea efectivamente mayor que 0,05. Se acepta la hipótesis H0, donde la hipótesis de H0 dice que los residuos son normales. La correlación de residuos y la prueba de homocedasticidad. Esas son las pruebas estadísticas que se van a hacer. Eso es un poco lo mismo, pero ahora ya hablando del hongo, y la prueba de Tucker también se va a realizar. Resultados y discusión de esta investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, resultados con el experimento de hongos de pudrición. Y aquí podemos ver los distintos tratamientos: blanco con agua, blanco etanol, solución acuosa 1, acuosa 2, etanólica 1, etanólica 2 y el testigo. En la tabla de tratamiento que presentamos, el primero que aparecía el testigo aquí aparece como último. ¿Okay? Estos son los blancos, o sea, impregnados con agua e impregnados con etanol. ¿Qué es lo que llama la atención? Que el testigo, o sea, que no tiene nada, tiene una pérdida de peso en porcentaje de alrededor de 14,5%. Lo que dice acá que los blancos, tanto con agua como con etanol, o sea, que no tenían nada de avellana, tienen un comportamiento que va entre 15 y 15,5, o sea, casi igual que el testigo. Pero los que sí fueron tratados con extractos de avellana bajan sustancialmente el porcentaje de pérdida de peso. Y si comparo, veo las soluciones acuosas bajan aún más que las soluciones con etanol. Y si comparo, la acuosa 1 es mejor que la acuosa 2 y la etanólica 1 es mejor que la etanólica 2. Eso del 1 y 2 se explica porque la 1 tiene más cantidad, eran 100 gramos, y la 2 eran solo 50. ¿Okay? Lo que puede llamar la atención es que el extracto con agua es mejor o más eficiente que el extracto con alcohol. Ahora, eso, claro, puede extrañar, digamos, en términos figurados, digamos, pero obviamente la explicación es que lo que yo extraigo de la cáscara de la avellana con etanol es distinto a lo que extraigo con agua. Probablemente lo que extraigo con agua, no probablemente, lo que me está diciendo el resultado es que lo que extraigo con agua es más eficiente que lo que extraje con alcohol. Y en las termitas pasa algo pero muy similar, con la diferencia de que los resultados son aún mejor. O sea, la pérdida de peso en términos porcentuales por termita también está del orden del 14,5%. Con las soluciones sin avellana incluso bajan, y con avellana bajan a, en el caso de las soluciones acuosas, no comen nada. O sea, para las termitas son súper eficientes. ¿Okay? Las pruebas de estadística las vamos a pasar más rápido, principalmente por la hora, pero aquí lo importante está en esto, la agrupación. Digamos.
El blanco etanol, el testigo y el blanco agua son prácticamente iguales. De hecho, ahí están las pérdidas de peso. ¿Okay? Son prácticamente las mismas. Las soluciones etanólicas y las acuosas, entre ellas también son prácticamente idénticas. Y la que es muy diferente y muy efectiva es la solución acuosa 1. ¿Okay? Con una pérdida de peso apenas de un 7%. Este es el caso de los hongos. ¿Okay? En el caso de las termitas, es aún mejor. Aquí tenemos los tratamientos. En las termitas, debo decirlo, la norma clasifica desde 0 cuando no hay ningún ataque hasta 4 cuando hay un ataque severo, pasando por 1, 2 y 3 con ataques moderados, como ahí muestran las figuras. ¿Okay? Ahora, los blancos y el testigo, sobre todo el testigo yo esperaría este nivel de ataque. 4, o sea, se la comen, absolutamente. No es sorprendente que también se coman las con el blanco de etanol y con el blanco de agua. O sea, no saco nada con impregnar con alcohol y con agua porque se va a comer igual. Pero ya con las soluciones etanólicas logro una mejora. Pasé de 4 a 2 a 3, que es bastante mejor. Y la solución acuosa son definitivamente ambas buenas. No comen absolutamente nada. ¿Okay? O sea, la probeta permanece en estado 0, por llamarlo de una manera. Ahora, yo cómo valido además otra de las pruebas, no solamente el examen visual, sino que es la sobrevivencia de la colonia. La norma dice que el testigo, a lo menos, tiene que sobrevivir 50%. Aquí estamos hablando de 65%. Los blancos de etanol y agua, 62 y 64, o sea, siguen siendo tan malos como el testigo, que era lo esperable. La solución etanólica bajó la sobrevivencia o aumentó la mortalidad a 39 y 44%. Pero la solución acuosa las mató a todas. O sea, la sobrevivencia fue 0. O sea, la solución acuosa para termita es realmente potente. Se hizo una comparación, digamos, una discusión. La discusión del trabajo final se hizo en comparación con los trabajos de Correa, Varga y Encina y Tassioglu et al. 2016, 2003 y 2013. Ahora, ellos extrajeron o trabajaron, Correa trabajó en extractos de hojas de Pemus boldus y Quillaja saponaria, obtenidos con agua. Este trabajo, este es un estudiante, digamos, que hay una colega, no estudiante, es una colega que en el año 2016 se tituló en un trabajo que dirigió la profesora Huerta con otro colega, el profesor Ricardo Silva. Así que estamos todos sintonizados un poco en lo mismo. Debo decir que la profesora Huerta es entomóloga, digamos, es ingeniero forestal, pero es entomóloga especialista en plagas forestales, en árboles vivos. Nosotros, y me incluyo, digamos, el profesor Silva, hay otro profesor Carmona, que trabajamos sobre la protección de madera en servicio o madera cerrada, productos forestales. Esa es un poco la diferencia, pero tenemos muchas coincidencias, por eso compartimos trabajo. Varga y Encina trabajó sobre extractos de corteza de Pinus caribea, obtenidos en varios solventes, y este otro equipo de trabajo trabajó con extractos de especies con 2 concentraciones para proteger 3 especies de madera. O sea, se hizo una comparación o una discusión en función de estos trabajos. Como conclusión de este trabajo, bueno, se evidenció que tanto el hongo de pudrición blanca era más agresivo que de pudrición café, que los solventes empleados para la extracción no tuvieron el efecto protector de la madera por sí solo. O sea, no saco nada con impregnar con agua, evidentemente, y tampoco saco nada con impregnar la madera con alcohol, porque no es eficiente ni para hongos ni para termitas. Con todos estos tratamientos que contemplaron el uso de extracto del pericarpio de la Hedera ovina, se obtuvieron menores pérdidas de peso, porque es bueno. Sin embargo, los acuosos presentaron mejores resultados. O sea, debo pensar, hacia buena y a primera, que me conviene más hacer la extracción con agua, que es mucho más barato por lo demás, y más inocuo. Es posible que el tipo de solvente sí influya en la cantidad de extracto obtenido, desde el pericarpio y posiblemente en el tipo. Obviamente vimos diferencia entre agua y alcohol, y esa diferencia se tradujo en menor pérdida de peso en el caso de agua y mayor mortalidad en el caso de las termitas.
Esta investigación particular es un primer acercamiento al uso que se le puede dar al pericarpio de la gelina de avellana. Para el mejor manejo y conocimiento de los extractos se deben realizar caracterización química, que es importantísimo. O sea, quiero saber qué componentes tiene esto para ver, uno, si lo puedo sintetizar, dos, si lo puedo extraer de forma más eficiente o más concentrada. Y finalmente, realizar investigaciones con especies nativas permite dar un valor al bosque nativo. Nuestro departamento, que es el Departamento de Desarrollo de Productos Forestales, insisto, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, es uno de 3 departamentos. Ahora, este departamento nuevo, y digo nuevo porque fue reestructurado en el año 2020, ¿no? Y una de las misiones que se le dio a este nuevo departamento de desarrollo de productos forestales es precisamente trabajar con bosque nativo obviamente de Chile. Y este trabajo se enmarca en eso, digamos. Ahora no es que lo estemos haciendo de ahora, esto lo venimos haciendo hace un rato, pero está de acuerdo con la nueva visión, la nueva proyección de nuestro departamento y de nuestra facultad. Ahí hay una bibliografía y estoy abierto, voy a dejar de compartir, a responder algún tipo de preguntas. Voy a encender la luz porque me veo absolutamente negro. Esperen un segundo, por favor. Ahora sí, volví con colores. Así que abierto, esa era mi presentación. Yo doy las gracias nuevamente y estoy abierto a responder alguna pregunta si es que la hubiese.